Hola, buenas tardes a todos. Universidad UNIAC les da la bienvenida el día de hoy a nuestro taller conversatorio de la Escuela de Teatro, dirigido por Rodrigo Carrasco, quien actualmente es actor, docente y secretario académico de nuestra universidad. El día de hoy vamos a ver técnica y entrenamiento vocal para el teatro. Y les comento además que esta actividad se está transmitiendo por Zoom y Facebook Live, por tanto pueden realizar sus preguntas mediante ambas plataformas e iremos contestándolas al finalizar la actividad por Rodrigo. Así que les damos la bienvenida y muchas gracias por su participación el día de hoy. Adelante, Rodrigo. Bien, muchas gracias. Hola a todas y todos y bienvenidas, bienvenidos a este taller de técnica y entrenamiento vocal para el teatro. Mi nombre es Rodrigo Carrasco, soy actor de profesión, egresado ya hace una cantidad más o menos importante de años y me dedico al área de la voz hace varios años también ya, unos 10, 12 años atrás. En realidad me he especializado en esa área desde un interés personal, digamos, cuando estaba en la escuela, porque era una asignatura que a mí me gustaba mucho, y luego seguí el camino profesional, digamos, hacia esas sendas. Lo que hoy día vamos a ver, y voy a ir más o menos al grano para aprovechar el tiempo, quiero compartir con ustedes una presentación y que la vayamos revisando, anoten sus dudas, sus preguntas y al final las responderemos. Entonces, bien, entrenamiento vocal, técnica y entrenamiento vocal para teatro. Quiero partir primero con una cita de un estudioso del área de la voz, que es el señor Cristian Caballero, y la voy a leer textualmente por ser cita. Los seres humanos somos criaturas musicales, ruidosas, parloteantes, gritonas. Todos estamos de acuerdo en que el lenguaje es un medio de expresión fundamental en cualquier ocasión y en cualquier cultura. En virtud de él, transmitimos nuestra forma de pensar y las emociones estéticas del pueblo que lo habla, pero nos olvidamos muchas veces de la forma en que se habla. Esta cita está sacada de un libro del señor Cristian Caballero que se llama Cómo educar la voz hablada y cantada, del año 1994. Y para mí es fundamental, digamos, como puntapié inicial de este tema, porque claramente el trabajo del actor, de la actriz o del docente incluso, porque podríamos abrir esto un poco más incluso en el espectro, quienes estamos frente a una audiencia, ¿no? Es muy importante para nosotros la forma en que se habla, porque somos entes comunicadores que tenemos, ¿cierto?, que entregar ideas, que entregar pensamientos a un otro o a una otra. El origen de la técnica, cuando yo hablo de técnica, muchas veces pienso que es algo muy de ahora, ¿no? Y en realidad, yo la primera vez que escuché esto, para mí me sorprendió muchísimo, porque el origen de la técnica se remonta a 2500 años atrás. Ya en ese tiempo Hipócrates consideraba que la voz nacía de algún lugar y él lo atribuyó a la cabeza. Y a inicio de nuestra era, Galeno dice, no, no es de la cabeza, es del pecho. Por supuesto, ambos desconocían la existencia de, o ignoraban la existencia de lo que hoy día comúnmente no conocemos como cuerdas vocales, que en realidad son los pliegues vocales. Y atribuían al aire el principio sonoro de la voz. Entonces, quiero decir con esto que tenemos encima nuestro años y años de estudios del fenómeno vocal para convertirse en lo que hoy conocemos como la técnica vocal. Toda la técnica vocal viene del canto. No nos podemos nunca distanciar de él. La voz hablada es una voz que tiene melodía, que tiene ritmo y por lo tanto tiene también espacios en donde coincide con la voz cantada.
Por ahí una maestra una vez me dijo a mí, la diferencia del canto y de la palabra es simplemente la duración del sonido. Entonces, si mi nombre es Rodrigo, y así yo lo hablo, si alargo la duración de cada fonema, de cada sonido, va a resultar en Rodrigo, y ya lo canté. Esa es la única diferencia entre la voz hablada y la voz cantada. Cuando nosotros hablamos de la técnica, tenemos que hablar de algo importantísimo, que es la respiración. Y la respiración tiene dos ciclos. El primero, que es el inspirar o el inhalar, y el segundo, que es el exhalar o expirar. Aquí hay algo súper interesante, porque la inspiración, la inhalación, yo podría también incluso estudiarla un poquito más a fondo y pensar que inspirar no es solo tomar aire. Si pienso en el trabajo del actor o de la actriz, inspirar también es inspirarse. Inspirar significa in spirit, dejar entrar un espíritu. Hay algo que me habita en la inspiración. Ese algo que me habita en la inspiración, luego cuando venga el ciclo exhalatorio, es lo que va a tener esta esencia, que va a tener mi sonido, porque anteriormente hay algo que me habitó. Entonces, inspirar y exhalar son ciclos fundamentales. Aquí tenemos que considerar también algo que también es importante, que es la coordinación de la respiración con el habla. Esto se le llama coordinación fonorrespiratoria. Cuando respiro, la respiración va a tener de la mano, va a llevar de la mano otro término importante en el habla, que es la pausa. La respiración me obliga a hacer pausas. Por lo tanto, aquí el entendimiento, el cómo voy comprendiendo lo que estoy diciendo es importante, porque la pausa se coloca en el momento exacto para no interrumpir, ¿no?, la coherencia de una frase, por ejemplo. En el ciclo respiratorio, en la inhalación y exhalación, yo tengo un músculo fundamental en este trabajo, que es el diafragma. El diafragma, que lo voy a indicar aquí con la flechita del mouse, no sé si lo alcanzarán a ver, que es este naranjita de aquí abajo. El diafragma es un músculo cuya forma, ¿no?, es de un paracaídas abierto, por lo tanto es convexo en su parte superior y es cóncavo en su parte inferior, y se mueve, es un músculo que se mueve. Cuando yo inspiro, el diafragma se contrae y se aplana, y cuando yo expiro, el diafragma se relaja y se eleva, vuelve a su posición normal. Este diafragma o este músculo lo que hace es ayudarme a generar una presión de aire, que es la que va a hacer que el aire salga con fuerza desde los pulmones hacia el exterior, a encontrarse con otra presión, que es la atmosférica. En ese sentido también este músculo tiene ayuda, ¿no?, de toda la musculatura que rodea la caja torácica. Entonces ahí tengo musculatura intercostal, la musculatura dorsal, la musculatura abdominal, etc. Entonces, este músculo es fundamental porque lo que hace es generar lo que todos nosotros habremos escuchado alguna vez, y si no, lo escuchará hoy día por primera vez, que es el apoyo. El apoyo es el sustento de la voz. Es lo que hace que mi voz, mi sonido, tenga firmeza. Si hablo de respiración, tengo que hablar también de algo importante, que son los tipos respiratorios. El tipo respiratorio corresponde a el lugar en donde imaginariamente, voy a decirlo así, se lleva el aire. ¿Por qué digo imaginariamente y lo pongo entre comillas o lo destaco?
porque el aire siempre va a ir a los pulmones. El aire no puede ir a otro lugar. Entonces, imaginariamente, ¿por qué? Porque hay musculatura específica que se activa dependiendo del tipo respiratorio. Los tipos respiratorios son 3. Hay un autor que habla de un 4.º tipo respiratorio, que son los que están aquí ustedes viendo en pantalla. El primero es el tipo respiratorio clavicular o costal alto. El segundo es el tipo costal medio o intercostal o costodiafragmático. El tercero es el tipo respiratorio de vientre o piso pélvico. Y hay un autor que se llama Jerzy Grotowski, que dice, hay un tipo respiratorio completo, que es la sumatoria de los 3 anteriores. ¿Cómo se caracterizan estos tipos respiratorios? El primero, tipo clavicular, voy a partir por el más fácil, el tipo clavicular o costal alto. ¿Por qué es el más fácil? Porque es el que usamos en la cotidianeidad. El tipo respiratorio costal alto significa que cuando yo tomo aire, la musculatura que se activa es la musculatura de la cintura escapular hacia arriba, ¿no? De mis escápulas hacia arriba. Son mis hombros, en este caso la musculatura esternocleidomastoideo, el trapecio, pectorales, qué sé yo, musculatura alta. Musculatura perilaringea también, ¿no? La musculatura que rodea la laringe, la musculatura del cuello. Existe entonces una activación de esta musculatura y por lo tanto, al activarse, se tensa. Este es el tipo respiratorio fatal, digo yo, ¿no? Es el más complicado de todos. Bueno, yo soy docente también de la universidad y de otras universidades, pero en esta universidad en particular, yo creo que es un tema generacional y es un tema de sociedad también en la que estamos insertos, estamos con mucho estrés. Si le sumamos a eso todo lo que estamos viviendo hoy día con la pandemia, las crisis de pánico, las crisis de angustia han aumentado un montón. Cuando ustedes vean a una persona, o ustedes mismos, si alguna vez han sufrido una crisis de angustia o una crisis de pánico, van a notar que la respiración se eleva, la respiración se acorta. El tipo respiratorio de una crisis de angustia o de una crisis de pánico es un tipo respiratorio clavicular o costal alto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando veo a alguien con una crisis de angustia? Es tratar de sacarlo de ese tipo respiratorio y controlar la crisis a partir de la respiración. Por ejemplo, sería una vía. El segundo tipo respiratorio es el costal medio o intercostal o costodiafragmático. Perdón, cuando yo hablo de clavicular o costal alto, voy a volver al primer tipo respiratorio y lo voy a hacer aquí. Si yo tomo aire, se van a levantar mis hombros, se va a levantar el esternón, se va a levantar el pecho, ¿sí? Se va a tensar el cuello. Eso es lo que va a ocurrir. Quiero que lo vean para que lo entiendan desde lo visual también, ¿no? Eso es. El tipo respiratorio costal medio o intercostal o costodiafragmático tiene 3 nombres, pero es el mismo. Este tipo respiratorio, la musculatura que activa es la musculatura intercostal. La voy a mostrar aquí con la flechita también en el dibujo que está arriba. Es toda la musculatura que está entre medio de las costillas. ¿Sí? Esa es la musculatura que se activa. Al yo tener conciencia de la activación de una musculatura distinta, inmediatamente se relaja la otra musculatura. Por lo tanto, pueden poner sus manos si quieren ustedes ahí, en la zona costal baja, al costado del cuerpo. Voy a pararme un poquito. Al costado del cuerpo. E inspirar. Y van a sentir que esta es la musculatura que se activa. Lo que voy a sentir particularmente es que empujo como hacia los costados, hacia afuera. ¿Sí? Al tener conciencia de la activación de esa musculatura en particular, inmediatamente el pecho deja de trabajar, el cuello se deja de tensar, etc.
Ese es el tipo respiratorio intercostal o costodiafragmático. Hay una activación también importante a nivel abdominal, de musculatura abdominal. El tercer tipo respiratorio es el tipo respiratorio de vientre o costal bajo o piso pélvico. El tipo respiratorio de vientre o piso pélvico, lo voy a mostrar aquí con la flechita porque es mucho más fácil, es la activación de la musculatura abdominal, en este caso del recto abdominal, que es el músculo que va por el centro de la guatita, llega hasta abajo, casi a la zona pélvica, y es esta zona la que se activa. Existe también una activación del piso pélvico, que es este músculo que está abajo pegado a los genitales. Entonces, una posibilidad de reconocer que uno está trabajando ahí es una sensación de pujar, ¿no? Para la mujer es mucho más fácil reconocer el pujo, del pujar. Para el hombre, perdón lo coloquial, digamos, de lo que voy a decir, pero es como si cuando uno está haciendo pipí y quiere que el pipí salga más fuerte o más lejos, ¿no? Esa es la sensación de la activación de esa musculatura. Inmediatamente deja de trabajar la musculatura intercostal y todo el trabajo muscular desciende. Jerzy Grotowski dice que para él, porque aquí tenemos muchas técnicas vocales, muchas miradas del mismo evento, ¿no? Sonoro, él dice, para un actor o actriz, el tipo respiratorio que se debe ocupar es el tipo respiratorio completo. O sea, yo debo ser capaz de, en la inspiración, activar mi zona del vientre o piso pélvico en una inspiración, mantener, ahora activar intercostal, mantener, ahora activar alto, costal alto, mantener. Entonces es la sensación de tener mucha más capacidad aeróbica. ¿Sí? Ahora, hay autores que contradicen esto y dicen, no, para un actor o para un cantante lo más importante aquí es el piso pélvico, y otros dicen, no, lo más importante aquí es el costodiafragmático. En resumen, aquí lo que importa es qué es lo que le acomoda más a usted. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que entender, y que debe ser la máxima del trabajo vocal, es que la voz es un fenómeno personal. Por lo tanto, lo que le puede resultar cómodo a uno o a una, puede resultarle incómodo a otra o a otro. En ese sentido, la exploración en términos vocales es muy importante. Porque es en la exploración en donde yo voy a ir descubriendo el placer del sonar. Entonces estoy hablando de la inhalación y de la exhalación. Cuando yo hablo de inhalar, inhalo, inspiro, ¿no? En un tipo respiratorio particular, que luego en la exhalación, si es que mi cerebro lo decide así, va a resultar un sonido. Porque también puede resultar solo aire, ¿no? Ese sonido va a tener ciertas cualidades. Las cualidades del sonido son 4. La altura, la duración, la intensidad y el timbre. Cuando yo hablo de la altura, estoy hablando de la tonalidad, agudo o grave. En este caso, por ejemplo, aquí hay un pentagrama al ladito con notas musicales. Voy a ir de lo más grave a lo más agudo. De lo más grave a lo más agudo. Y luego tengo otra cualidad del sonido, que es la duración. Se mide en el tiempo, ¿no?
una nota, un sonido, puede ser ah, o puede ser ah, o ah, 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 ah. Entonces, el sonido tiene también la cualidad de durar algo en el tiempo. Luego tengo la intensidad, que es el volumen, ¿no? Aquí yo hablo de intensidad, que es fuerte o débil. Y por último tengo el timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es la huella digital sonora de cada persona. Es cuando uno contesta el teléfono de la casa, los que aún tenemos, y llama a alguien que tú conoces y lo reconoces por el sonido de su voz, sin necesidad que te diga su nombre, ¿no? Esa huella digital, eso que hace que el sonido sea propio de una persona o de un instrumento. Por eso habla de voces e instrumentos acá. Cuando yo escucho el sonido de un violín o de un violonchelo, inmediatamente solo por escucharlo voy a saber que es el sonido de un violín o de un violonchelo, porque tiene una particularidad, ¿no? Y esa particularidad está dada por toda la confección del violín, ¿no? De su caja de resonancia, de si es madera o es metal, si es un instrumento de cuerda, si es un instrumento de viento, o sea, las particularidades aquí son importantes para la formación del timbre. Y lo mismo pasa en el humano, en la voz humana. La particularidad, nuestro instrumento es nuestro cuerpo. Mi cuerpo tiene particularidades que va a hacer que mi sonido sea de tal o cual forma, o tenga esta resultante que ustedes escuchan. Ese es el timbre. ¿Para qué me sirven las cualidades del sonido? Para poder trabajar sobre ellas. Entonces el entrenamiento, que es a donde voy a ir ahora, el entrenamiento vocal, en los ejercicios vocales, los voy a trabajar sobre estas 4 cualidades. Ejercicios para el calentamiento vocal. Tengo 2 posibilidades acá y va a depender de la necesidad de cada una y cada uno de ustedes. Primero, porque podría hacerlo sentado o podría hacerlo de pie, ¿no? Primero entender que tengo que tener un cuerpo en disposición para el trabajo. O sea, no puedo estar en una silla y echado en la silla, ¿no? Porque eso no tengo la voluntad del trabajo, ¿no? La disposición. O si voy a estar de pie, no puedo estar en una postura que no implique la disposición a trabajar. Y esa postura va desde la forma en que me anclo al piso, ¿no? En que mis pies se relacionan con la tierra, en que mi pelvis se relaciona con mis piernas y mi cadera, y cómo se relaciona esto con la columna vertebral y esto con la columna cervical arriba y mi cabeza, ¿no? O sea, hay todo un tema físico que es importante considerar al momento de comenzar un trabajo vocal, que tiene que ver con una conciencia corporal. ¿Cómo recomiendo yo partir la ejercitación vocal? Primero, haciendo consciente el trabajo muscular. Entonces, lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es movilizar mi cuello para reconocer si hay tensiones. Yo regularmente en las clases les digo, bueno, movilicen el cuello en forma circular, hacia allá, hacia acá, y los alumnos lo primero que hacen es esto, ¿no? No, pero el trabajo no es movilizar el cuello. No es solo moverme de manera circular, sino que es reconocer en qué lugares de este círculo que estoy haciendo con mi cabeza está generando algún tipo de tensión. Entonces me voy a quedar en ese lugar. Voy a masajear ese lugar. Porque no saco nada con hacer círculos a la derecha y círculos a la izquierda sin ningún tipo de objetivo, ¿no? El objetivo acá tiene que ver con tener un cuerpo apropiado y libre de tensiones, como dice el primer punto.
Luego, trabajar, por ejemplo, o activar musculatura del rostro. En ese sentido, la máscara es muy importante para el trabajo vocal. Porque aquí se encuentran algunos articuladores vocales, ¿no? Los articuladores son aquellas estructuras que ayudan a que el sonido tenga una forma, que se entienda, ¿no? Por ejemplo, mis labios, mis pómulos. Las cejas son importantes para el trabajo vocal. Uno dice, pero ¿por qué las cejas? Bueno, porque al activar las cejas, uno inmediatamente empieza a activar también espacios físicos, como por ejemplo los senos paranasales. Entonces, una manera de activar musculatura del rostro podría ser hacer muecas, simplemente. Movilizar mi rostro en distintas direcciones. En ese sentido no es, insisto, no es solo hacer el ejercicio, es tener conciencia sobre él. Entonces, conciencia de, estoy movilizando mis cejas, estoy movilizando mis pómulos, estoy movilizando los labios. Mi lengua podría también entrar en este trabajo del gesto, ¿no? O sea, hay todo un trabajo que debe ser a conciencia. Y en la musculatura del rostro hay un músculo al que yo le tengo que poner especial atención, que es el músculo massétero. El massétero es el músculo que está justo por delante, me voy a poner de lado, justo por delante de la articulación temporomandibular, donde se junta la mandíbula con el maxilar. Justo delante de él hay un músculo que va en esta dirección, hacia abajo, y que lo que hace es generar la fuerza del masticar. O sea, cuando yo ejerzo fuerza con mi mandíbula para morder, es ese músculo el que trabaja. Yo insisto en esta musculatura que es muy receptiva al estrés. Las personas que sufren de bruxismo, por ejemplo, es esta la musculatura que trabaja toda la noche, ¿no? Apretando. ¿De qué manera voy a masajear entonces el músculo massétero? Van a tomar sus pulgares. ¿Cómo reconozco primero el massétero? Simplemente voy a poner mi palma en la mejilla y voy a apretar mis dientes y va a sentir que sale. Ese es el músculo. Cuando ya lo localiza, va a poner en la parte superior sus pulgares, va a hacer una pequeña presión, no muy fuerte, y simplemente va a arrastrar hacia abajo. Va a poner de nuevo arriba y va a arrastrar hacia abajo. ¿Qué es lo que hace la mandíbula? Se relaja. Lo que no debe ocurrir es que usted abra su boca de manera consciente, ¿no? A propósito. No, deje que la mandíbula caiga y la boca se abra simplemente por el masaje que usted está realizando. Esto lo puede hacer 6, 7 veces. Lo que no debe haber es tensión en la mandíbula tampoco. Siempre recordar que debo estar alejándome de las tensiones. Si ya ya llevo 1 o 2 días trabajando en esto, en la relajación con mis pulgares, podría incluso trabajar con la parte de la palma, la parte baja de la palma, poner aquí y hacer el mismo ejercicio. Dejar que la cara caiga, es la sensación del relajo absoluto, ¿no? Esa musculatura es importante. Y las estructuras del tracto vocal en intraoral, ¿no? O sea, la lengua, por ejemplo, es importante de trabajarla para hacer un calentamiento.
En ese sentido yo pudiera hacer, bueno, hay muchas cosas. Yo pudiera hacer, por ejemplo, la sensación de ir limpiando las paredes internas de la boca con la lengua. Labios juntos. Voy a ir haciendo una pequeña presión por todas las paredes internas de la boca con la punta de la lengua, con el ápice lingual. ¿Sí? Voy haciendo una pequeña presión. Voy hacia una dirección por 15 segundos y luego hacia la otra dirección por otros 15 segundos. Puede sentir que ahí duele, que molesta, que trate de estar 15 segundos. Si es mucho, trate de estar 10 segundos. Termina ese ejercicio y masajee donde duele. A veces duele aquí abajo, otras veces duele aquí arriba. Va a depender de cada uno, ¿no? La lengua es un músculo que tenemos que trabajar. Los labios. Yo pudiera hacer como las palomitas, ¿no? Simplemente soplar también es un buen ejercicio de calentamiento. Hacer como los caballos, de manera muy relajada. Etcétera. Insisto, la exploración en el trabajo es importante. Luego, si se fijan hasta acá, no he trabajado con un sonido cordal. No he hecho trabajar mis cuerdas vocales. Ahora voy a recién a entrar en mi relación con un sonido. Y ese sonido, mi consejo, es que parta con una M. La M se establece, se configura con la sensación del bostezo. Cuando yo bostezo, hay mucha apertura intraoral, hay una elevación del velo del paladar blando, se eleva, la lengua baja, ¿no? Esa es la sensación del bostezo. Entonces va a tener en su cabeza la misma sensación del bostezo, pero la mandíbula igual va a descender, pero sus labios van a permanecer juntos. O sea, va a descender la mandíbula hasta el momento antes de que mis labios se separen. Ahí estoy generando espacio dentro de la boca. Con esa sensación va a trabajar sin mucho volumen, sin mucha intensidad, la letra M. ¿Por qué digo sin intensidad? Porque lo primero que tengo que entender es que lo más importante al iniciar el trabajo es la propiocepción del sonido. ¿Cómo lo siento? ¿Dónde siento? ¿Dónde vibra ese sonido? Esa propiocepción, esa sensación interna del sonido, es a la que yo debo poner especial atención. Insisto, el trabajo de la voz es un trabajo desde el placer. Yo tenía una maestra maravillosa en técnica Royhart, que ella decía, trabajemos la M, pero trabajémoslas pensando en una fruta dulce y jugosa dentro de la boca. Y disfrutemos esa fruta, tratemos de no tragarla inmediatamente, es como démosle el tiempo al disfrute, al goce de los sabores, de la jugosidad de esa fruta, ¿no? Y aquí yo puedo ir trabajando tonos, por ejemplo. ¿Sí? El trabajo de la M desde el absoluto goce, desde el absoluto placer. Esa debe ser
mi primera relación con el sonido, desde ese lugar. Le puede dar a esto unos 5, 6, 7 minutos, hasta 10 minutos si quiere, de trabajar con una M. Porque yo pudiera trabajar primero, por ejemplo, partir solo con un solo tono. Luego variando tonos. Luego, ¿qué ocurre si yo abriera la M y simplemente dejara que saliera un sonido, sin pensarlo? Sin control, ¿se entiende? No necesito afinarme, no necesito... No, insisto, sigo estando en este lugar del placer, del goce. Y ahí ya puede estar 10, 15 minutos jugando. Luego, vamos a algo mucho más concreto. Posicionamiento vocálico. Yo les puse ahí un dibujito que se llama el triángulo vocálico de Hellback, que dice que cada vocal dentro de mi boca tiene una ubicación articulatoria, ¿no? Y resonancial. La resonancia es el lugar donde esa vocal se amplifica, eso es la resonancia. La resonancia es la amplificación del sonido. Si se fijan, la I está muy pegada al paladar duro, casi pegada a la encía superior detrás de mis dientes incisivos, ¿no? Y es adelante. Y es una sonrisa amplia. Y la E es una sonrisa un poco más discreta. No está tan pegada adelante, incluso está más hacia abajo, más pegada a la lengua. Pero sigue estando de la línea media de la boca hacia adelante. La A es la vocal media. Mi lengua está relajada en el piso de la boca. Mi mandíbula se abre y cae. Y entonces se genera la A. La O es una vocal que va un poco más a posterior de la línea media de la boca hacia atrás. O. Fíjese cómo hay la diferencia con la A, es que hay una pequeña protrusión, un pequeño adelantamiento de los labios. Hay una vocal un poquitito más cerrada. Y la más posterior de todas, que vendría a ubicarse casi en el paladar blando, hay una elevación incluso del paladar blando, es la U. De la más anterior a la más posterior, I, E, A, O, U. Cuando usted haga un calentamiento vocal, piense en esta lógica. No en el A, E, I, O, U, como me lo enseñaron en el colegio, sino en la lógica de dónde está esa vocal posicionada dentro de mi cavidad oral. Puedo hacerlo al revés, ir desde lo más posterior a lo más anterior. U, O, A, E, I. ¿Sí? Ya que logro el posicionamiento de la vocal, podría trabajar otro músculo que ya lo conocimos hace un ratito, que es el diafragma. Activación del diafragma. Hay muchas formas de activar el diafragma. Esta es una, trabajando la misma serie vocálica, I, E, A, O, U, pero voy a poner una H.
Esa H es un soplo, es un aire que hay antes. Hi, he, ha, ho, hu, hi, he, ha, ho, hu, hi, he, ha, ho, hu. Importante aquí que el trabajo viene del diafragma. Hi, he, ha, ho, hu, hi, he, ha, ho, hu. Cuidado con el i, e, a, o, u. No sé si alcanza a notar la diferencia. Hi, he, ha, ho, hu. I, e, a, o, u. Lo otro es duro, lo otro está de acá, desde la tensión laringea, ¿no? Por lo tanto, es importante este aire inicial. ¿Por qué es importante el aire inicial? Porque ese aire que tengo al inicio va a hacer que el choque de los pliegues vocales se reduzca, no sea agresivo, no sea duro. Y la H lo amortigua. Entonces, menos posibilidades va a tener, por ejemplo, de una patología vocal. Otro ejercicio de calentamiento vocal es el trabajo con la altura o tonos. Recién algo vimos con la M, donde yo podría haber hecho algunos cambios tonales. Aquí lo voy a hacer directamente con vocales. A través de glisandos ascendentes o descendentes. Un glissando es un cambio de tono en donde estoy cubriendo toda la gama tonal que hay entre una altura y otra. Hay que pensar así como en una sirena de bombero, de qué sé yo. Entonces, un glissando ascendente con una I sería un glissando descendente. ¿Qué es importante aquí? Trabajar en tonos cómodos. Hay que pensar que lo que estamos haciendo es un calentamiento, ¿no? Es una ejercitación para luego hacer una obra de teatro, o hacer un discurso, o hacer una charla, o hacer algo con mi voz. Es como el calentamiento que tiene que hacer el atleta antes de correr la maratón. Entonces no necesito llegar cansado a correr la maratón, porque si no, no valdría la pena. Entonces, trabajar en tonos cómodos. Si no puedo ir a tan agudos, no voy a tantos agudos. El trabajo de la voz es un trabajo progresivo. A lo mejor hoy día no voy a poder y a lo mejor mañana voy a poder llegar un poquito más agudo y en 3 semanas más, mucho más agudo y etcétera, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajo que usted haga. Alturas o tonos. ¿Qué es lo que genera esto en la estructura anatómica? Es que mi cuerda, mis pliegues vocales, son dos bandas, por decirlo así, de manera muy burda, ¿no? Dos bandas elásticas que lo que hacen cuando yo voy a tonos agudos, se estiran y se tensan, y cuando voy a tonos graves, se acortan y se relajan. Por lo tanto, estoy trabajando sobre el músculo vocal directamente. Cuando yo estoy haciendo un cambio de altura o tono a través de glisandos, estoy estirando estirando la cuerda vocal y luego acortándola, estirándola y luego acortándola. Ejercicios de regulación de la presión de aire, los famosos lip trills. Vamos a ponerle una vocal. Podría ser una escala, ¿no? O un armónico. Podría ir trabajando con la musicalidad. Hoy día no necesita tener un teclado en la casa o un piano. Hoy día, si tiene YouTube, digamos, es suficiente para poner ahí un piano de fondo que le ayude a hacer un calentamiento.
Y ya que hice toda esta ejercitación, si se fijan, he trabajado alturas, he trabajado el diafragma, he trabajado la musculatura. Ahora recién voy a entrar con la palabra. Articulación, dicción, modulación, que son la trilogía, ¿no?, fundamental en la lectura o en el trabajo de la palabra. Trabajar con trabalenguas. Yo pongo aquí 3 ejemplos. Qué triste estás, Tristán, tras tan tétrica trama teatral. El cloro no aclara la cara del loro con aro de oro, pero el cloro aclara el aro de oro en la cara del loro. ¿Sí? Trabajar la hiperarticulación, por ejemplo, al iniciar una lectura. Leer en voz alta es maravilloso todo esto. Trabajar la hiperarticulación significa exagerar la articulación, valga la redundancia, ¿no? Exagerar la gesticulación, si quiere llamarlo así, de cada palabra. Por desenredar el enredo que ayer enredé, hoy enredo el desenredo que desenredé ayer. ¿Se entiende? Hay una hiperarticulación de la palabra para luego de a poco ir relajándola. En este sentido, es importante, decía yo, la lectura en voz alta porque yo puedo escucharme. El decir bien es un hábito que mientras más lo practico, mejor lo adquiero. Algunas consideraciones generales para el trabajo con la voz, algo que dije durante todo este rato, ¿no? Siempre trabajar desde el placer. Siempre. Nunca trabajar si existe o se percibe tensión. Inmediatamente dejar de trabajar si hay picazón, dolor o fatiga vocal. En ese sentido, es importante estar bien hidratado. Y ahí hay todo un tema de la hidratación y de la deshidratación también, ¿no? No saco nada con tomarme 2 litros de agua al día, si estoy tomando 2 litros de mate al día, ¿no? O de café al día. Tengo un hidratante y un deshidratante, ¿no? Es como que no pasa nada. Entonces, agua, mucha agua. La hidratación es sistémica. Esto no significa que si yo voy a tomar agua, inmediatamente mis cuerdas vocales se van a hidratar. No, porque además el agua no va a pasar nunca por la cuerda vocal. Se va a ir por el esófago al estómago, no va a pasar jamás por la laringe. Entonces, mi cuerpo debe estar siempre hidratado. Es muy importante explorar. Aquí yo creo que el juego va de la mano con la exploración. ¿Cuánto soy capaz de jugar, de liberarme con el sonido? El peor enemigo que tiene un sonido, por ejemplo, es el prejuicio. Nunca prejuiciar el sonido personal. Como dice, no, pero estoy desafinado, no me gusta, ahí ya lo prejuicié. Inmediatamente lo que hace mi cerebro, ¿no? Psicológicamente es decir, no, entonces no voy a ir nunca más para allá. Es poner una barrera. E inmediatamente perdí una posibilidad sonora. Es interesante el tema psicológico también en el área vocal, porque finalmente la voz es biográfica. Mi voz hoy es el resultado de todo lo que yo he vivido y de lo que me ha ocurrido. Roy Hart dice, la voz quiere cambiar, la voz nunca es igual.
En ese sentido, todos los días mi voz cambia. Cada vez que ocurre algo, mi voz cambia. Dejen que cambie. Mejor todos seríamos personas mucho, mucho mejores si dejáramos que las cosas fluyeran nomás. Es importante realizar chequeos con otorrino para verificar la salud del sistema fonatorio. Si yo me dedico al área vocal profesionalmente, no solo como actor o actriz, dije recién, como cantante, como docente, como, qué sé yo, si yo trabajo en una central de llamados, qué sé yo, lo que sea, soy un trabajador profesional de la voz. Debo cuidar mi instrumento. Debo chequearlo constantemente. Y aquí les voy a dejar un tip que yo lo uso harto, porque me ayuda y es entretenido, digamos, para el trabajo y está a la mano de todos. Hay aplicaciones en los celulares gratuitas para ambas sistemas operativos, ¿no? iOS o Android. Por ejemplo, hay una cosa que se llama afinador N-Track Tuner, que muestra la intensidad y el tono. Entonces uno hace ¡ah! Y te muestra cuántos decibeles estás cantando, si estás cantando demasiado fuerte o no. Y te muestra el tono, te muestra la nota en la que estás cantando. Hay otra cosa que se llama Vocal Pitch Monitor, que muestra el tono en tiempo real. O sea, te dice, estás cantando en este tono y en tiempo real, entonces te va mostrando la onda sonora, ¿no? Cuando tú haces efectos vocales, cuando haces un vibrato, por ejemplo, te muestra la onda que es así, en el sentido de, por ejemplo, si yo soy cantante y quiero regular los vibratos, o si soy actor y quiero regular mi potencia, etcétera, ¿no? Hay otra que se llama 7-Minute Vocal Warm-Up, o sea, calentamiento vocal de 7 minutos. Ahí hay una serie de ejercicios prediseñados, ya sea de respiración y otros vocales, también para poder hacer y vienen hechos. Es cosa que tú los sigas. Me parece que ahí hay tres posibilidades también al alcance de todos y todas, gratuitas. Creo que la última, la número 3 acá, tiene una opción pagada que te muestra otras posibilidades, pero lo que muestra en la versión gratuita es suficiente. Bueno, y por último quiero terminar con otra cita porque me parece maravillosa, que es de la señora Cicely Berry, de un libro que se llama La voz y el actor del año 73, y dice así: es difícil hablar sobre la voz en términos generales, porque la voz es algo muy personal de cada individuo. Es el medio por el que te comunicas con tu ser interno y hay muchos factores que influyen, tanto físicos como psicológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, comentarles a todos que pueden realizar todas sus dudas y consultas en nuestro chat de Zoom, también como en nuestro Facebook, en donde se está transmitiendo también. Así que vamos a ver si, esperemos unos segunditos, a ver qué consulta o qué pregunta sale de toda esta temática súper interesante, que más de alguno debe haber quedado quizás con alguna duda. Pero, por ejemplo, por acá en Facebook nos comentan que han sido muy buenos tips, que nos dan las gracias, grande Rodrigo, muy bien explica todo, qué buena instancia. Y también dejarlos invitados, como les comentaba, a realizar todas las dudas que puedan surgir referente a la temática vista el día de hoy. Tengo acá a Arturo Mera, con la mano alzada, por tanto voy a reactivar su micrófono. A ver, por acá. Listo. Cuéntanos, Arturo. Buenas tardes, profesor. Un gusto. Hola, Arturo. Un gusto. Sí, hola. Gracias por los tips, como ahí dicen bien. Mi tema es el siguiente. ¿Cómo hacer cuando alguien, por ejemplo, yo tengo un defecto, entre comillas, me cuesta
hablar en público me pongo muy nervioso. ¿Cómo bajar la ansiedad, por ejemplo? Usted hablaba ahí sobre la gente que sufre crisis de pánico o problemas respiratorios. No sé si podría dar algún tip en ese sentido, cómo bajar la ansiedad. Ujú. Muchas gracias. Sí, claro, por supuesto. Mira, yo creo que así como dije recién, cuando hay una crisis de angustia o una crisis de pánico, el control del aire, el control de la respiración es fundamental. Parte por tener conciencia del aire. Entonces, el trabajo de superar un nerviosismo, superar la angustia que da el enfrentarse a otra persona o enfrentarse a un público, eh, a ver, primero hay que entender que nerviosismo todos tenemos, ¿no? O sea, yo creo que es inevitable, uno no puede no ponerse nervioso frente a las cosas. Hay que controlarlo, sí. Y ese control pasa primero por controlar el aire, tener conciencia de uno mismo, de cómo estoy respirando. Regularmente cuando hay mucho nerviosismo, el tipo respiratorio sube y se vuelve un tipo respiratorio costal alto. Se pone aquí arriba, entonces empieza a generar angustia, empieza a generar tensión. Bajar el tipo respiratorio, generar un tipo respiratorio costodiafragmático o un tipo respiratorio costal medio, inspirar a conciencia, ¿no? Tener conciencia de cuánto aire está entrando, a veces contar cuánto me demoro, voy a contar en 10 tiempos, inspiro en 10 tiempos, voto en 10, luego inspiro en 5 y voto en 5, luego inspiro en 3, etcétera, ¿no? Es como ir haciendo consciente lo que a uno físicamente también le está pasando. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es ir en contra directamente, ¿no? Como atacar eso. No, no voy a estar nervioso porque es peor, uno como que se angustia más. Entonces, es mejor en ese sentido mantener la calma, haciendo consciente el aire. El aire es muy importante. Eh, yo creo que es lo principal. Y yo creo que hay algo importante en lo que tú dices, Arturo. Tú dices, yo tengo un defecto, tú no tienes ningún defecto. Y es importante que tú entiendas eso. En el momento en que tú lo entiendas, vas a enfrentarte de mejor manera a otros y a otras. Tú no tienes ningún defecto. Y ahí vas a hacer un clic y vas a decir, wow, mira todo lo que puedo hacer, mira todo lo que puedo lograr con mis habilidades, con mis limitaciones, porque todos tenemos limitaciones. Entonces hay que entender eso primero para empezar a relajarse. No sé si te queda un poco más claro, Arturo. Muchas gracias, Rodrigo. Ahí nos puso un dedito arriba, Arturo, así que súper. Tengo por acá a Rodrigo también, que levantó la Vaya. mano, así que vamos, Rodrigo. ¿Aló, se escucha? Sí, te Sí, escuchamos bien. Hola, profesor, ¿cómo estás? Excelente su exposición, su ponencia. Oiga, una consulta. ¿Cuántas veces, o sea, en realidad la primera es, ¿cuánto debe durar una práctica, digamos, vocal para alguien que está, digamos, iniciándose en esto? Y lo segundo, ¿cuántas veces? Si yo, por ejemplo, puedo empezar hoy, en la noche o más rato, ¿cada cuánto es? ¿O es dependiendo de cómo uno se vaya sintiendo? Eso más o menos es mi duda, profesor. uh-huh. Me imagino que la práctica vocal te refieres, por ejemplo, a un calentamiento vocal para luego hacer algo con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Correcto. yo pudiera hacer un calentamiento vocal y mis calentamientos vocales deberían durar no más de 15, 20 minutos. No debería ser más que eso. Eh, porque, insisto, no quiero fatigarme con el calentamiento. O sea, si yo luego voy a cantar, necesito estar en condiciones óptimas para cantar, no cansado. ¿Se entiende? Yo creo que aquí el tema de la fatiga es fundamental. Nunca llegar a la fatiga. En el momento en que tú te fatigas y te cansas, hay que detenerse. ¿Sí? En ese sentido, quizás es bueno ir variando los ejercicios. Voy a trabajar primero la parte respiratoria, después voy a trabajar la parte tonal, después voy a trabajar diafragma, pero si hago un trabajo de diafragma, 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 ya en el cuarto ejercicio ya no voy a querer hacer nada más, porque estoy agotado, estoy cansado. Entonces, ¿cómo voy dinamizando los diferentes ejercicios para no fatigarme y para ir, eh, a-
voy a decir esta palabra, ¿no? Atacando, ¿no? Como al grano con ciertas estructuras. Entonces, primero voy a ir con la estructura de los pliegues vocales o las cuerdas vocales. Voy a trabajar cuerdas vocales. Luego, ya no quiero trabajar cuerdas vocales, voy a trabajar respiración. Ahí ya no estoy trabajando cuerdas vocales. Luego voy a trabajar diafragma. ¿Se entiende? Y aquí estoy trabajando otra musculatura. Esta variación va a hacer que tú no te fatigues, que tú no te canses. Ahora, insisto, el calentamiento vocal no debiera ser una práctica de más de 10, 15 minutos. Y ojo, tan importante como el calentamiento vocal, porque tú haces el calentamiento, luego haces el trabajo vocal, ¿no? Si canto, voy a cantar, si actúo, voy a hacer una obra, lo que sea. Y una vez que yo termino, tengo que hacer el enfriamiento vocal. Es lo mismo, insisto en el ejemplo del atleta, ¿no? Es lo mismo que hace el atleta una vez que llegó a la línea de meta y elongó. ¿Sí? ¿Qué? Empiezo a elongar cuerdas vocales, por ejemplo. ¿Cómo? Yo recién dije, glissandos ascendentes y descendentes, estoy elongando y acortando cuerdas vocales. Eso es más o menos. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a ver por acá si alguien más ha levantado la mano para poder hacer quizás alguna pregunta o alguna mención. No tenemos nada por acá, pero sí por el chat nos comentan que es muy grato escucharte. Muchas gracias, excelentes los tips. Vamos a ver en nuestro Facebook, en donde, bueno, nos siguen dando las gracias por la actividad del día de hoy. Así que, bueno, nuevamente dejar los invitados a ver si es que resulta alguna consulta o algo para, por acá Loreto nos pide, a ver, vamos a activar su micrófono. Hola. Hola Loreto. Hola Rodrigo, hola a todos. Primero decir que me parece así, pero ya más que fantástico estar desde Constitución, conectado con todos ustedes. Estoy al lado del río Maule, así que estoy feliz, dichosa. Mi hermano me dio este dato. Y bueno, yo soy como cantante amateur, y ahora un primo mío que es ingeniero en sonido me propuso un desafío de grabar una canción y he estado buscando muchas alternativas que existen hoy día en YouTube, por ejemplo, Pilar Noceda, que es una vocal coach, la doctora Voz, bueno, y ahora en este taller me siento fantástica porque me he dado cuenta que hago muchos juicios a mi voz, pero al mismo tiempo, y juicios de repente a lo mejor me sobrevaloro quizá, y eso tampoco es bueno, porque como dices tú muy bien, uno se va limitando, ya sea para abajo o para arriba. Entonces, en ese sentido he aprendido mucho todo este tiempo que estoy practicando mi voz para lograr mejores videos, para lograr este desafío que te cuento. Y una cosa que decía Pilar Noceda es que quizás en 6 meses más de ir practicando, haciendo calentamiento diariamente en las distintas áreas, podría lograr notas que todavía no alcanzo a llegar. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Sí? ¿Coincides con eso? ¿Coincides con ese tiempo, esa misma cantidad de tiempo, para no también sobregastar mi voz, que eso me decía mi primo, que me cuidara mucho de echar a perder mi voz, por sobre a lo mejor ejercitarla? Y eso, y gracias. De nada. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. El trabajo vocal, a ver, primero hay que entender que todo el aparato vocal es un aparato flexible. Y la flexibilidad, esto es igual que ir al gimnasio, ¿no? Mientras yo más vaya al gimnasio, mayores posibilidades tengo, ¿no? De aeróbica, musculares, etc. Esto es exactamente lo mismo. Mientras más yo trabajo, mayores van a ser los logros que voy a obtener. En términos tonales, del registro tonal, efectivamente, incluso hay estudios, hay un señor que se llama, esto te voy a hablar de una cosa bien antigua, de un señor que se llama Alfred Wolfson, que hizo un trabajo de entrenamiento vocal para actores y cantantes, en donde su objetivo estaba en cómo ampliar el registro. Entonces ellos lo que hacían era partir desde un registro medio
Iban de, por ejemplo, no sé si será muy específico hablarlo así, pero iban desde un La 3 a un Fa 5 y luego iban ampliándolo hacia los costados. Estoy hablando de las octavas del piano, ¿no? Iban ampliando el registro hacia los más agudos y hacia los más graves. Y eso lo iban haciendo de manera constante durante un periodo de 5 o 6 meses, porque la hipótesis de él era que primero era derrumbar esta cosa, esta clasificación que hace la música docta de la voz, en que las mujeres son sopranos, las mujeres son contraaltos, los hombres son bajos, los hombres son tenores, y él decía, no, el ser humano es capaz de hacer todo. Por lo tanto, una mujer puede ser bajo y un hombre puede ser soprano. Y él lo comprobó, incluso si lo buscas en YouTube, hay un disco que él graba después que se llama Vox, V-O-X, Humana, Vox Humana, en donde él muestra los registros grabados de lo que él estudió con los cantantes y actores haciendo voces, que tú decís, pero esta es una mujer, es un hombre, ¿qué es? Es un pito nomás. Y finalmente, claro, y tú decís, claro, no hay género acá. Y es maravilloso. Eso sí se logra. Yo estoy de acuerdo con lo que decía esa maestra tuya, Loreto. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, por acá también en nuestras preguntas nos preguntan cuál es su red social, en este caso Instagram, en donde hable de esto y que lo puedan seguir o hacerle las consultas pertinentes. Si es que se puede dar, obviamente. Me da como pudor, porque mi Instagram, a ver, yo no tengo red social en donde hable del tema vocal. Yo en realidad me dedico a hacer las clases presenciales, ahora virtuales, con esto que está sucediendo, pero no tengo red social. Me voy a hacer una red social donde trabaje la voz. Ahí les puedo después pasar el dato, pero en este momento no tengo red social dedicada al trabajo de la voz. Gracias, Rodrigo. Una pregunta así como general. ¿Qué recomendación le darías tú a estos chicos que están acá, estas chicas que quizás quieren practicar y realizar también ejercicios en sus casas? ¿Cuáles serían quizás los más acordes, los más adecuados, sobre todo ahora que estamos en tiempo de pandemia, que estamos mucho tiempo encerrados? Entonces quizás los mejores tips como para que ellos puedan también aprovechar este tiempo y poder realizar ejercicio. A ver si nos puedes comentar algo. Sí. A ver, yo voy a partir de algo muy mío, ¿no? Yo me meto a la ducha y canto. Y yo creo que la mayoría de nosotros hacemos eso. O por lo menos, no sé, recitamos, algo hacemos en la ducha. Es atreverse nomás. Es hacer. Yo creo que en esto, un poco lo que, a partir de lo que hemos conversado con Rodrigo recién, con Loreto, es hacer. Hay que atreverse a hacer. En el atreverse, ya ahí uno está dando un gran paso. O sea, yo creo que uno como que está lleno de planes, está lleno de ideas y quiere hacer tantas cosas, pero mientras uno no se proponga hacerlo efectivamente y se disponga a hacerlo, difícilmente uno avanza. Entonces es hacer. Si me voy a dedicar cada vez que me meto a la ducha a cantar, maravilloso, canta durante todo el rato que estás en la ducha. Si vas a estar, si dices, hoy día quiero hacer un calentamiento vocal en las mañanas, haz un calentamiento vocal en las mañanas. ¿Qué cosas vas a hacer? Bueno, lo mismo que hemos estado hablando aquí en la presentación de hoy día, ¿no? Agarra cualquiera de estos ejercicios y hazlo. El único lugar donde yo tengo que decir, ojo, alerta, titiriri, es cuando hay una fatiga, hay un cansancio, hay una picazón, un ardor, una resequedad a nivel de la garganta, o que cuesta tragar, qué sé yo. Ahí tengo que parar. Esa es mi única alarma. El resto, haga. Yo partí en el tema de la voz desde un lugar muy instintivo también. Después uno va perfeccionándose, estudiando y uno va haciendo la conexión de, ay, esto ocurría cuando yo hacía, oh, no sé, lo que sea, ¿no? Pero uno parte desde el instinto.
Y yo creo que el instinto aquí es muy importante. Hacerle caso a ese bichito interior, ¿no? Y hacerlo nomás. Y ese es el mejor tip. Lo demás, Muchas gracias. quedan las ideas. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Mira, por acá le saltó una duda, una consulta a una de las personas que estaba presenciando esto y nos pregunta, ¿se puede pasar de mezzosoprano a soprano en base al ejemplo que nos pudiste comentar? Sí, se puede pasar. Eh, lo que pasa es que esto es técnica. Hay que entender que aquí lo que uno trabaja es la técnica vocal. Entonces, para lograr que a ver, esto es un tema de registro, ¿no? Voy a trabajar el mezzosoprano, que está en un registro específico, que según una clasificación dada por la música, dice que va de una nota a tal nota, ¿no? Esa es la mezzosoprano. Y la soprano está un poquito más arriba, toma algunas notas de la mezzosoprano, pero va a un poquito más agudo. Claro, yo puedo pasar de una cosa a otra. La técnica en que voy a ocupar para hacer que mis cuerdas vocales se alarguen, se tensen y no generen patología, ¿cómo voy a hacer un refuerzo? A lo mejor no quiero hablar de términos muy técnicos porque sé que es un taller inicial pero si voy a hacer un refuerzo desde la resonancia a ese sonido, para no generar tanta fatiga a nivel de pliegue vocal, de la estructura vocal, voy a apoyarme en lo resonancial, voy a lograrlo. Voy a lograrlo. Si tengo un buen apoyo de aire, si tengo una presión de aire controlada, si tengo un diafragma funcionando activamente, un buen apoyo, por lo tanto, sí, voy a lograrlo. Insisto, está en la técnica, en el trabajo y en la dedicación que uno tenga con la voz, en este caso. Pero sí se puede. Gracias, Rodrigo. Por acá, Fernanda Núñez nos consulta. Tengo una duda. Soy estudiante de fonoaudiología y me gusta el área de la voz, pero nunca he cantado. ¿Algún consejo? ¿Quién es la persona que pregunta? ¿Está por ahí el nombre de la persona que pregunta? Fernanda Núñez. Fernanda, yo te voy a decir algo que es una locura que yo hice en algún momento. A mí hace como 5 años atrás se me ocurrió ir a tomar un curso, un diplomado de fonoaudiología, yo como actor, sabiendo nada de fonoaudiología, en términos anatómicos, fisiológicos, etc. Se me ocurrió ir a tomar un diplomado de fonoaudiología, de habilitación vocal, que me imagino que a lo mejor lo conoce, que es el del Ricardo Álvarez, y yo muy patudamente llego a la oficina del Ricardo Álvarez y digo, quiero tomar el diplomado. Me dice, pero tú no eres fonoaudiólogo, te va a costar mucho. No me interesa. Quiero tomar el diplomado, le digo. Y fue tan enriquecedor para mí y para los fonoaudiólogos que yo estuviera ahí, porque hay una carencia en el área de la fonoaudiología que tiene que ver con lo práctico. Y en el área de los actores, que tiene que ver con lo fisiológico anatómico, ¿no? Toma cursos, toma talleres, haz cosas. Hay espacios donde te puedes formar que no están ¿cómo se dice? Encapsulados en una dinámica curricular, ¿no? O sea, no necesito estudiar una carrera para tener la parte práctica de la voz, ¿no? Podría tomar un taller de voz, que es mucho más relajado. Haz eso, yo creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar. Les voy a dejar mi correo electrónico, quienes tengan dudas de lugares donde especializarse, espacios donde especializarse, etcétera, escríbanme. Yo les puedo ahí, voy a dejar mi correo institucional, por supuesto. Es ese que acabo de dejar ahí en el chat. Entonces, quienes quieran escribirme,
pero con todo gusto les doy datos, tips y cosas que pudieran ayudarles en el desempeño y en el área que están buscando. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te agradecemos en la temática del día de hoy, este taller conversatorio, que ha sido súper interesante. Hemos tenido mucha interacción y también muy buenos tips y consejos también para todos quienes quieren iniciar en esta técnica de entrenamiento vocal para el teatro. No sé si quieres dar unas últimas palabras antes de dar por finalizada la sesión del día de hoy. Primero que todo, agradecer la instancia. Creo que hoy día estas instancias pedagógicas que no están, insisto, ¿no?, como encasilladas en el plan de asignatura, ¿no?, que son más relajadas, son maravillosas. Maravilloso también el contacto con la gente de regiones, con aquellas personas que a lo mejor no son del área de la actuación o no son del área del trabajo de la voz profesional, pero que están interesadas en la voz, me parece pero absolutamente maravilloso. Así es que agradecer a todas y a todos quienes se tomaron el tiempo de venir a este taller, de escuchar. Les insisto, si tienen dudas, preguntas, dejo mi correo a disposición de ustedes para que me escriban y ahí podemos ir ayudándonos, porque yo creo que una de las cosas que nos tiene que enseñar esta pandemia es la importancia del colectivo, es la importancia de ayudarnos los unos a los otros. Muchísimas gracias, Rodrigo. De todas maneras, yo voy a hablar sobre tu correo. Bueno, por acá nos dicen que eres seco, que muchas gracias. Se nota que te apasiona. Así que el correo es rodrigo.carrasco@uniac.cl. Por acá otra persona nos comenta que le encantó el taller, así que muchas gracias. Darles las gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Comentarles que, bueno, pueden escribirle a Rodrigo en caso que tengan dudas posteriores a rodrigo.carrasco@uniac.cl. Comentarle además que este taller quedó grabado en nuestro Facebook y posteriormente también se va a subir a nuestro canal de YouTube. Por tanto, pueden volverlo a revisar si es que quedaron algunas dudas, si quieren volver a realizar los ejercicios, por tanto van a estar grabados. Y comentarles que además pueden revisar nuestro sitio web en donde estarán los demás conversatorios y talleres que quedan en adelante. Y darles las gracias a Rodrigo, excelente su taller el día de hoy, y a todos los asistentes que participaron también y que nos fueron comentando y preguntando muchas cosas interesantes. Ahí vi una manito de Loreto que se está despidiendo. Muchas gracias a todos y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias a todas, todavía a los Gracias. estudiantes y estudiantes mías también que estuvieron por acá, que vi algunos. Que estén bien. Muchas gracias. Chao.